Bueno, pues buenos días. Nosotros somos el equipo número 2 de cómputo integrado y en esta ocasión les hablaremos de qué otras placas Arduino oficiales existen. Haremos un breve resumen de las posibilidades que ofrecen estas otras placas especializadas en trabajar dentro de circunstancias específicas, eh, donde la placa default 1 no ofrece las soluciones que son necesarias y no cubren las necesidades que pueden llegar a surgir. Y bueno, nuestros integrantes son Areli Maribel Martínez Jiménez, Gabriel Medardo Méndez Sierra, Sergio Adrián Rangel Aguilar y servidor Pedro David Rodríguez Garrido. Bueno, para empezar hablaremos del Arduino Mega 2560. Está basado en el microcontrolador ATmega 2560. Tiene 54 pines digitales de entrada y salida, de los cuales 14 pueden ser utilizados como salidas analógicas PWM. También cuenta con 16 entradas analógicas y 4 receptores transmisores de la serie TTL-UART. Tiene una memoria flash de 256 kilobytes, de los cuales 8 están reservados para el bootloader. Tiene SRAM de 8 kilobytes y un EEPROM de 4. Su voltaje de trabajo es igual al del modelo 1 de 5 volts. Pasamos al Arduino Mega ADK. Este es capaz de funcionar como un host USB, y en esta comunicación entre diferentes dispositivos siempre existe el host y el denominado periférico. El host es el único que puede iniciar y controlar la transferencia de datos, mientras que los periféricos tan solo responden a las peticiones hechas por este host. Los hosts siempre disponen de un conector USB tipo A y los dispositivos periféricos disponen de un conector tipo B, mini B o micro B. También puede funcionar como un periférico USB o como host USB. Sin embargo, no es suficiente con tener el conector adecuado para que esta placa pueda ser un host USB. En realidad, este modo de funcionamiento es posible gracias a una placa que este Arduino incorpora con un chip MAX 3421E. También se le pueden conectar a cualquier dispositivo que tenga un puerto USB periférico, como teléfonos móviles, cámaras de video, teclados, rastones, joysticks, etcétera. Esto para controlarlo e interactuar directamente con él. También está diseñado para interactuar con teléfonos móviles. Esto con la idea de que se puedan escribir programas para Android que se relacionen con el código del Arduino y sean ejecutados en ese momento en la placa, permitiendo realizar un control remoto desde el dispositivo de Android, conectándolo con los sensores o los actuadores del hardware Arduino. Bueno, pasamos al tercero, que es el Arduino Ethernet. Este está basado en el mismo controlador que el modelo 1. Incorpora un zócalo tipo RJ45 para poder conectarse mediante el cable adecuado, que es un cable de par trenzado de categoría 5 o 6, a una red tipo Ethernet. También permite transferir datos entre ella misma y cualquier otro dispositivo conectado a su misma red, o viceversa. Contiene un chip controlador W5100 de Ethernet. Este implementa por hardware los protocolos TCP/IP. Este chip es el responsable de que esta placa Arduino Ethernet pueda manejar redes. Entre otras características, el W5100 también puede funcionar a velocidades de transmisión de 10 y 100 megabits por segundo. Permite 4 conexiones simultáneas independientes. Dispone de una memoria interna de 16 kilobytes. Esto para almacenar datos enviados o recibidos de la red. También esta placa cuenta con un zócalo para insertar una tarjeta micro SD. Esto para guardar ficheros y ofrecerlos a través de una red. Hay que tener en cuenta que esta tarjeta micro SD está presente. Cuando esta tarjeta está presente, el pin 4 está reservado para el control de esta misma. Bueno, dentro del Arduino Ethernet tenemos los adaptadores USB serie, ya que
Este placa Arduino Ethernet no dispone de un zócalo USB de ningún tipo. Eh, nuestra computadora no se puede comunicar mediante USB con el bootloader de nuestro microcontrolador. Y así no podemos guardar ni ejecutar un programa desde la memoria flash. Para resolver esto utilizamos este adaptador, que es una plaquita que contiene un zócalo USB de tipo mini B y el microcontrolador ATmega 8U2. Este está programado para convertir la conexión USB en una señal serie simple de 5 volts, entendible para el microcontrolador ATmega 328P de la placa Ethernet. Bueno, continuamos con el Power over Ethernet. Nos conviene conocer que la placa Arduino Ethernet se puede alimentar eléctricamente a través del propio cable Ethernet, sin la necesidad de conectarle un cable USB ni una fuente de alimentación externa. Para esto es necesario que viaje la señal adecuada transformada a través de este cable, pudiéndolo conseguir ya sea utilizando un inyector Midspan o un switch Power over Ethernet. Bueno, ¿qué es un inyector Midspan? Esto es un dispositivo que se enchufa por un lado a la alimentación eléctrica externa y a un switch de red estándar, y por el otro lado se conecta con el dispositivo alimentar. Aquí tenemos una pequeña imagen del libro de cómo funciona este Midspan. Y también tenemos el switch Power over Ethernet. Este es un switch especial que funciona como un switch Ethernet estándar, pero nos da la capacidad de darle alimentación eléctrica a través del zócalo RJ45. Para poder utilizar este switch es necesario que el cable Ethernet disponga de la capacidad de procesar correctamente la señal Power over Ethernet que le llegue por este cable. Si esto no se cumple, se entenderá la comunicación de datos, pero no se alimentará eléctricamente. Entonces, haciendo necesario utilizar un splitter Power over Ethernet o acoplar una pequeña plaquita extra. Al utilizar un splitter, usamos un cable que tiene por un lado un zócalo RJ45 y por el otro se dividen dos conectores que se van a enchufar al dispositivo. Uno que es el conector RJ45 que transmite los datos y el otro un jack que transmite corriente continua. Y también tenemos la opción de la pequeña placa extra. Esta placa da la capacidad de procesar la señal Power over Ethernet convenientemente recibida a través del cable Ethernet. Esto puede ser un módulo AG9120S, el cual pues ofrece 9 volts de salida a la placa con un rango de entrada por el cable LAN de entre 36 y 48 volts. Después continuamos con el Arduino Fio. Este contiene un microcontrolador ATmega 328P que funciona a 3,3 volts y a 8 MHz. También tiene 14 agujeros que pueden utilizarse como puertos de entrada / salida digitales, mediante soldadura directa o bien mediante la colocación de pines hembra de plástico. Y también 6 de estos pueden ser usados como salida PWM. También cuenta con 8 agujeros preparados para utilizarse como entradas analógicas. Cuenta con un botón de reinicio. Se puede alimentar eléctricamente mediante una batería LiPo o conexión USB. Gracias a que la placa dispone de un zócalo de tipo JST que cuenta con 2 pines para poder conectarla directamente. Después tenemos la conexión USB. No está pensada para programar el microcontrolador, por lo que se requiere acoplar un adaptador USB serie como el que ya presenté anteriormente para poder programarlo. También tiene la posibilidad de colocarle un módulo XB o XB. Esta es una familia de emisores receptores de señal de radiofrecuencias que tienen un bajo consumo y tienen
Cuentan con un encapsulamiento y tamaño compatible entre sí. También está pensado principalmente para aplicaciones inalámbricas que sean autónomas. Para terminar con mi parte, tenemos el Arduino Pro. Eh, esta placa cuenta con dos versiones, con un controlador ATmega 328P SMD. Eh, Estas dos versiones contienen el mismo controlador, pero una funciona con 3,3 volts y a 8 MHz, y la otra funciona con 5 volts y a 16 MHz. También cuenta con 14 agujeros pensados para funcionar como pines de entrada-salida digital. Eh, 6 de ellos pueden ser utilizados como salida PWM. Cuenta con 6 agujeros para entradas analógicas, agujeros para montar un conector de alimentación de 2,1 milímetros. Tiene un zócalo JST para una batería lipo externa, un interruptor de corriente, un botón de reinicio, un conector IC-SP. Cuenta con la posibilidad de conectar un adaptador o un cable USB serial y poder programarla. Y está pensada para instalarse de forma semipermanente en objetos o exhibiciones. Por este mismo motivo, la placa no viene con los pines montados, sino que hay que colocarle en los agujeros los pines hembra de plástico a mano o soldados. De esta manera se permite el uso de diferentes tipos de configuraciones según la necesidad. Hola, mi nombre es Sergio Adrián. Yo continuaré mostrando algunas de las placas de Arduino, empezando con la Arduino LilyPad. También mostrando algunas de sus características. Para empezar, pues está diseñada para ser cosida en material textil. Esto quiere decir que puede ser cosida en una prenda de ropa, algún pedazo de tela. También incorpora el microcontrolador ATmega 328V. Se puede lavar, que esto quiere decir que si lo colocas en alguna prenda de ropa, si lo coses, este, y lavas esa prenda de ropa, pues no va a pasar nada, no habrá ningún problema. También permite conectarle fuentes de alimentación, sensores y actuadores de forma que se puedan llevar encima, haciendo posible la creación de ropa inteligente. Continuando con otra placa de Arduino, está el Arduino Nano. La característica más destacable de esta placa es que, a pesar de su diminuto tamaño, cuenta con las mismas entradas y salidas analógicas y digitales que una placa Arduino Uno, y también asimismo como su funcionalidad. También la consecuencia más evidente de su reducido tamaño es que carece del conector de alimentación de 2.1 milímetros e incorpora un conector USB mini B en vez del conector USB tipo B. Otra diferencia es que, aunque la placa Arduino Nano se sigue basando en el microcontrolador ATmega 328P, el conversor USB serie que lleva incorporado es el chip FTDI FT232RL y no el ATmega 16U2. Esta placa está especialmente pensada para conectarla a un breadboard mediante las patillas que sobresalen de su parte posterior. Aquí en la imagen no se pueden apreciar, pudiendo formar parte de un circuito complejo. Continuando con otra placa, tenemos el Arduino Mini. Esta placa es muy parecida al Arduino Nano. Está basada igualmente en el microcontrolador ATmega 328P, funcionando a 16 MHz. Tiene 14 pines de entrada y salida digitales, de los cuales 6 pueden funcionar como salidas PWM. Y también cuenta con 8 entradas analógicas. Al igual que la placa Arduino Nano, la placa Arduino Mini está especialmente pensada para ser conectada en breadboard mediante las patillas que sobresalen de su parte posterior, que aquí sí podemos apreciar, pudiendo formar parte de un circuito complejo. La diferencia más importante con la placa Arduino Nano está en que el Arduino Mini no incorpora ningún chip conversor USB serie. Debido a ello, para su programación se necesita utilizar un adaptador USB serial externo. Se recomienda el uso de uno específico, de un cable específico,
y oficial llamado mini USB, el cual se ha de colocar por separado en la breadboard y entonces se establecen las conexiones pertinentes entre este y el Arduino Mini mediante cables. Continuando con otra placa, tenemos al Arduino Pro Mini. Esta placa tiene el mismo tamaño que un Arduino Mini, una disposición compatible de pines. Viene en dos versiones, ambas contienen un microcontrolador ATmega 168, pero una funciona con 3.3 voltios y a 8 MHz y la otra funciona con 5 voltios y a 16 MHz. También incorpora un botón de reinicio, el cual se puede apreciar aquí, está abajo de la palabra reset, y los pines necesarios para conectar un adaptador o cable USB serie y así poder programarla directamente vía USB. También se pueden alimentar eléctricamente mediante una fuente externa conectada al pin colector de voltaje. Esta placa está pensada para instalarse en una forma semipermanente en objetos o exhibiciones. Por eso no viene con los pines montados, sino hay que colocar en los agujeros los pines hembra de plástico manualmente. De esta manera se permite el uso de diferentes tipos de configuraciones según las necesidades que se tengan. De mi parte, seguimos con lo último que sería de mi parte, seguimos con el Arduino Leonardo. Este soporta comunicaciones USB directamente, incorpora un pin hembra digital más que la placa 1 para ser usado como salida PWM y 6 entradas analógicas extra más. Los pines SDA y SCL para la comunicación I2 C/TW cambian de ubicación respecto a la placa 1. Desaparecen los pines GPIO SPI y solo incluye un microcontrolador tanto para ejecutar programas como para comunicarse vía USB con la computadora. Otra cosa a mencionar es el botón de el auto reset, más bien dicho, de la placa Leonardo, debido a que también que la placa Leonardo utiliza un microcontrolador tanto para comunicación como para la ejecución de programas, como se había mencionado ahorita. Al reiniciar el microcontrolador, la conexión USB, similar a la 1, se interrumpe y se vuelve a restablecer. Una consecuencia de este hecho es que cualquier programa que esté comunicándose en ese momento mediante una conexión seria a través de USB con la placa Leonardo perderá su conexión. Otra consecuencia es que la carga de los programas realizada por el bootloader se demorará unos cuantos segundos más. A partir de aquí seguimos con la participación de mi compañera. Hola, mi nombre es Arely Martínez y yo les voy a iniciar a hablar sobre el Arduino Micro. Esta placa tiene casi las mismas funcionalidades que el Arduino Leonardo, que es el que ya nos comentó mi compañero, incluyendo el auto reset, pero su diferencia, pues como su nombre lo dice, es su tamaño. Este mide 48 por 18 milímetros. Por lo mismo es ideal para usarse con un breadboard. Puede ser programado por medio de la conexión USB y se puede utilizar como teclado ratón, aparte de poder ser alimentado por cable USB o mediante una fuente de alimentación conectada a los pines BIN y GND. Por este lado tenemos el Arduino DUE o DUE. Esta placa incluye el microcontrolador SAM3X8E, el cual, aunque esté fabricado igual por ATMEL, es de una arquitectura interna muy diferente a la AVR. Y además sus registros son mucho más grandes, son 4 veces más grandes que las otras placas, son de 32 bits. Su velocidad también es mayor, es de 84. Y además el microcontrolador también tiene mucha más memoria, tiene 96 de RAM y 512 de memoria flash, y también de un circuito especializado que permite a la CPU acceder a la memoria de una manera mucho más rápida. Todo esto prácticamente nos dice que puede hacer muchas más cosas y más rápido, en menor tiempo y todo. Y por esto mismo, pues es más caro que los otros. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características. Igual tenemos la imagen y lo podemos identificar un poquito. Tenemos un botón de reinicio, un botón de borrar,
2 conversores digitales analógicos, 4 chips, TTL-UART, 2 entradas analógicas, 54 pines de entrada y salida digital y entre otras cosas. Bueno, y pues aquí también nos dice que la tensión máxima que puede soportar de entrada y salida es de 3,3 V. Las fuentes de alimentación externas pueden ser las mismas que las utilizadas con la placa Arduino Uno, ya que sus rangos de tensión de entrada son idénticos de 6 a 20 V teóricos y de 7 a 12 V recomendables. Esto es debido a que la tensión es adecuadamente reducida gracias a un regulador interno. Por otro lado, la intensidad ofrecida por los pines de salida está entre 6 mA y 15 mA y la ofrecida por los pines 3,3 y 5 V es de 800 mA. Esta placa es compatible con todos los shields que respeten la misma disposición de pines y que trabajen a 3,3 V. Por otro lado, todos los pines de entrada y salida tienen una resistencia pull-up interna desconectada por defecto de 100K. Bueno, y la forma de programar la placa Arduino es similar, es similar a las anteriores placas, tanto en el uso del entorno de desarrollo como en el propio lenguaje de programación. Todos los cambios están bajo la superficie. El único detalle que hay que tener en cuenta es que la memoria flash del microcontrolador ha de ser borrada manualmente cada vez que se le quiera cargar en nuestro programa. Esto es así porque el bootloader de esta placa está alojado en una memoria de tipo ROM separada de la memoria flash y solamente se ejecuta cuando detecta que la memoria flash está vacía. De ahí la existencia del botón Erase en la placa. Afortunadamente, si conectamos esta a nuestro computador mediante un USB mini B, este proceso de borrado se realiza de forma automática. En este sentido, la comunicación USB entre placa y computador se realiza de la misma forma, ya sea utilizando la placa DUE como para la placa 1, o sea, para cualquiera de las dos. Y bueno, pues ahora aquí ya cambiamos a qué shields Arduino oficiales existen. Además de la placa Arduino, también existen los shields, que son una placa de círculo impreso que se coloca en la parte superior de una placa Arduino. Como que ahorita vamos a ver los diferentes tipos que hay. Y se conecta a ella mediante el acoplamiento de sus pines sin necesidad de ningún cable. Su función es actuar como placas supletorias, ampliando las capacidades y complementando la funcionalidad de la placa Arduino base de una forma más compacta y estable. Aquí empezamos con el Ethernet Shield. Este está pensando para los que le quieren añadir a la placa Arduino Uno la capacidad de conectarse a una red cableada TCP/IP. Aporta la misma funcionalidad que la placa Arduino Ethernet, pero en forma de shield complementario acoplado a la placa Arduino Uno. Este shield tiene el mismo chip que la placa Arduino Ethernet. El procedimiento de carga, nuestros programas en el microcontrolador de la placa 1 acoplada al Shield Ethernet no varía respecto al resultado normalmente con una placa 1 independiente. El primer paso que vamos a hacer es conectar la placa 1 a nuestro computador mediante un cable USB, y una vez cargado el programa podemos seguir alimentando la placa vía USB o bien desconectarla del computador y enchufarla a una fuente de alimentación externa. Entonces, al conector RJ45 del Shield le podemos conectar un cable de red tipo estándar si deseamos comunicar el Shield a un switch o a un router, o de tipo cruzado si deseamos comunicar el Shield directamente a un computador. Este Shield requiere de 5 voltios para funcionar. Este voltaje lo aporta la placa 1 mediante el encaje del pin de alimentación correspondiente entre placa y Shield. La comunicación entre el chip W500 y la placa 1 se establece mediante los pines 10, 11, 12 y 13, por lo que estos pines no se pueden utilizar para otro propósito. Al igual que la placa Arduino Ethernet, este Shield también tiene la posibilidad de acoplarse a un módulo PoE. Este Shield también dispone de su propio botón de reset, el cual reinicia tanto el chip
W5100 como la propia placa Arduino y de una serie de LEDs informativos interesantes de conocer que son el PWR, el Link, el FULT, el 100M, RX, el TX y por último el COL. El siguiente es el Arduino Wireless SD Child. Este Child está pensado para permitir a una placa Arduino Uno poderse comunicar inalámbricamente mediante el uso del módulo XBee o similar. Esto permite establecer un enlace con otro dispositivo XBee a una distancia de hasta unos 100 metros en interior y hasta unos 300 metros en exterior con línea de visión directa. Es decir, que pues no se atraviese nada. Igual que todos los shells oficiales, una vez conectados sobre la placa 1 gracias a la ristra de pines que encaja perfectamente arriba y abajo, para nuestros circuitos utilizaremos a partir de entonces las entradas y salidas ofrecidas por los pines hembra de este shield. Estas entradas y salidas tienen la misma funcionalidad que las de la placa 1 e incluso si fuera necesario se podría conectar un segundo shield en la parte superior. Este shell tiene conmutador Serial Select que sirve para determinar cómo se comunicará el módulo XBee con la placa Arduino sobre la que se encuentra. Si el conmutador está colocado en la posición micro, los datos recibidos por el módulo XBee llegarán sin intermediarios al microcontrolador. Y los datos enviados desde el microcontrolador serán transmitidos tanto hacia el módulo como hacia el posible computador que esté conectado vía USB. No obstante, en esta posición, el ATmega328P no podrá ser programado a través de USB. Si el computador está colocado en una posición USB, el módulo XBee se comunicará directamente con el chip ATmega 16U2, ignorando completamente la presencia del microcontrolador ATmega328P, que es el primero que mencionamos. En esta posición, el módulo XBee será capaz de comunicarse directamente con un computador conectado vía USB para poder ser configurado y utilizado con total independencia del resto de elementos de la placa Arduino. No obstante, para que el modo USB pueda funcionar hay que tener precaución de programar previamente el microcontrolador correctamente, como anteriormente se había comentado. Este shell también incorpora un zócalo para colocar una tarjeta micro SD. Para poder comunicarse con esta tarjeta, la placa Arduino Uno utiliza el protocolo SPI, empleando para ello como pin SS el número 4, además de los pines 11, 12 y 13. Esto quiere decir que estos 4 pines del shell no se pueden utilizar para otras cosas y por lo tanto disponemos de 4 entradas y salidas digitales menos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Medardo Méndez Sierra. En el número de matrícula 189-2602. En esta ocasión yo les seguiré continuando los temas sobre los shields que puede tener Arduino. Y pues vamos a empezar con el Wireless Proto Shield, continuando con lo que explicó mi compañero anteriormente. Esto es exactamente lo mismo que el anterior, solo que con la diferencia de que no cuenta con el zócalo de micro SD. Después pasamos al Wi-Fi Shield. Este shield está pensado para los que quieren añadir a la placa Arduino Uno la capacidad de conectarse inalámbricamente a una red TCP/IP. Las redes estas se pueden conectar, que pueden ser abiertas o pueden estar bien protegidas mediante una encriptación de tipo web o WPA2 personal. Ojo que no se puede conectarse a las redes WPA2 Enterprise, es decir, solo puede conectarse a redes personales. En cualquier caso, solo se podrá conectarse a una red si ésta emite públicamente su SID, que es decir, si SID no está oculto. Para poder gestionar este shield se debe utilizar la librería de programación oficial Wi-Fi, la cual ya viene por defecto en el propio lenguaje de Arduino. Una vez conectado este shield sobre la placa Arduino, para nuestros circuitos utilizaremos a partir de entonces las entradas y salidas ofrecidas por los pines hembras de este shield. Estas entradas y salidas tienen exactamente la misma disposición y funcionalidad de las placas 1. Este shield incorpora un zócalo pensado para colocar una tarjeta micro SD. La idea es que esta tarjeta sirva para almacenar ficheros y hacerlos disponibles a través de la red mediante el uso de la librería de programación SD.
La comunicación entre el chip HDG104 y la placa 1 se establece mediante los pines 10, 11, 12 y 13 vía SPI, por lo que estos pines no se pueden utilizar para otro propósito. Finalmente, podemos observar que este shield incluye un conector USB de tipo mini B. Este conector no es para programar la placa Arduino, sino para realizar una tarea algo más avanzada que en general no será necesaria, que es actualizar el firmware del chip ATmega 332U3. Una utilidad de esto es que es el poder de añadir forma directa al 32U3 protocolos de red más complejos sin depender del limitado espacio que proporciona el ATmega 328 de la placa Arduino. Pasamos al Arduino Motor Shield. Este shield incorpora el chip L298P del fabricante ST Microelectronics. Este chip fue diseñado para controlar componentes que contienen bobinas en su estructura interna, tales como relés, solenoides, motores de corriente continua DC o motores a paso, que son los steppers, entre otros. Como el voltaje necesario para el correcto funcionamiento de los motores suele sobrepasar el aportado por un simple cable USB, este shield siempre necesitará ser alimentado por una fuente externa. Esta puede ser un adaptador AC/DC que aporta entre unos 7 y 12 voltios de DC de salida y conectado al jack de 2.1 milímetros de la placa Arduino, o bien una pila preferiblemente de 9 voltios conectada a los cables directamente a los bordes de los tornillos etiquetados como BIN y GND del propio shield. En ambos casos, usando el adaptador AC de 2 pilas, estaríamos alimentando tanto al shield como a la placa. Este shield tiene dos canales separados etiquetados como A y B en forma de bornes tornillos para conectar allí los motores. Cada canal separado puede manejar un motor DC independiente, pero también se puede combinar para maneras entre los dos un único motor paso a paso. Este shield dispone además una serie de conectores muy interesantes, dos conectores blancos de tipo Tinkerkit de 3 pines para poder enchufar dos entradas analógicas, dos conectores naranjas de tipo Tinkerkit de 3 pines para enchufar dos salidas analógicas y dos conectores blancos de tipo Tinkerkit de 4 pines, uno para una entrada I2 C/TWI y otros para la salida I2 C/TWI. Ahora voy a pasar a explicar qué es un Tinkerkit, porque se mencionó mucho ahorita en el shield pasado. Tinkerkit es un conjunto de sensores y actuadores prefabricados que comparten una forma coherente y común de acoplarse a cualquier circuito compatible, de manera que la creación de proyectos sea sencilla como conectar y desconectar módulos. Tinkerkit, igual que si fuera una pieza de módulos Tinkerkit, igual como si fueran piezas de puzzle. De esta manera se puede poner en marcha rápidamente entornos interactivos sin tener que soldar ni usar ni siquiera un breadboard. Todos los componentes Tinkerkit están montados sobre un soporte generalmente naranja y todos disponen sin distinción el mismo cableado de 3 o 4 pines, por el cual permite transmisiones de datos a distancias de hasta 5 metros. Entre componentes Tinkerkit podemos encontrar botones LEDs de diversos colores, potenciómetros rotatorios y lineales, joysticks, acelerómetros, sensores de movimiento, de luz, de infrarrojos, de temperatura, transitores, servomotores, brújulas, GPS, sistemas táctiles, etcétera, por lo cual podemos incluir muchas cosas a nuestro Arduino con el Tinkerkit. Para que nuestra placa Arduino 1 pueda reconocer y trabajar con componentes Tinkerkit, en general lo más recomendable es utilizar el llamado sensor shield, un shield preparado para poderle enchufar allí una forma centralizada de los componentes Tinkerkit que deseamos. No obstante, una vez conectados los módulos Tinkerkit al sensor shield y a esta placa Arduino, para poder gestionar todo el sistema necesario, es necesario utilizar además una librería de programación especial llamada Tinkerkit, descargada en la página de Tinkerkit, ya que esta no viene por defecto al lenguaje Arduino, y mediante esta librería podemos manipular dentro de nuestro código cada uno de los módulos Tinkerkit de forma independiente gracias a una serie de instrucciones que facilitan su control. Pasamos al Arduino ProtoShield. Este shield permite de forma fácil diseñar e implementar nuestros circuitos personales. Básicamente lo que hace es ofrecer un área de trabajo donde se pueden soldar usando tanto la técnica de montaje superficial de CMT como la técnica de agujeros pasantes, la THT, que significa Through Hole Technology, los diferentes componentes electrónicos que necesitamos para montar nuestro proyecto. Este shield recibe la alimentación de los pines estándares 5V de 5 voltios y GND de la placa Arduino y la reparte a lo largo de las dos filas de 11 agujeros etiquetadas en el shield como 5V y GND.
A partir de estas dos filas puede alimentar fácilmente cualquier componente, incluso zócalos DIP, que se suelda la placa. Otras características de este shield son que dispone de un botón de reinicio y un conector de ISP, comunicado mediante los pines 10, 11, 12 y 13 a la placa Arduino Uno, para que no tengamos que usar los ubicados de la placa base, y también que replica la disposición exacta de todos los pines ES de la placa Arduino Uno para poder trabajar con ellos de forma habitual. Pasamos al siguiente o último tema que nos toca, es ¿qué shields no oficiales existen? Existe una gran cantidad de shields diseñados y construidos por la comunidad básicamente, o empresas aparte, que ofrecen soluciones a necesidades específicas que, que los shields oficiales no pueden resolver. En este sentido es muy recomendable consultar la página, como menciona aquí en la presentación, shieldlist.org, que ofrece una lista centralizada de prácticamente todos los modelos de shields existentes clasificados por fabricante. Allí encontraremos, además de especificaciones básicas de cada shield, los detalles de sus conexiones y en general toda la información necesaria para comprender su funcionamiento. Voy a mencionar dos ejemplos, porque si menciono muchos de los ejemplos nunca acabaría este video. Entonces, un ejemplo de shield que nos puede ser útil en varios proyectos diferentes es el llamado genéricamente ProtoShields. Básicamente lo que ofrece este tipo de shield es un área de prototipado para implementar un circuito de una forma mucho más compacta que si lo hiciéramos mediante un breadboard por separado. Una de las alternativas a los ProtoShields, que ahí voy con el segundo ejemplo, serían los llamados Screw Shields, los cuales sustituyen los pines hembra por terminales de tuerca 3.5 milímetros, ideales para fijar los cables de forma mucho más estable mediante destornilladores. Ejemplos son el Terminal Shield for Arduino de Electronics, el Proto Screw Shield de SparkFun en forma de kit, y el Proto Screw Shield de Adafruit, que es igualmente en forma de kit, el Arduino Proto Screw Shield de Idea Studio o el Power Screw Shield de Snoodlab. Esos son varios de los ejemplos de los shields no oficiales que pueden existir. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por tu atención y que tengas un buen día.